Muy buenas, muchachos. Vamos a desarrollar la guía de trabajo autónomo número 6, correspondiente al nivel de 1º CTP de San Mateo. Vamos a iniciar entonces. La guía de trabajo autónomo número 6. Vamos a desarrollar lo que es la representación gráfica de una función lineal, pero antes de comenzar, hay que ir repasando ciertos conceptos que vamos a ir resolviendo en las diferentes situaciones, problemas que vamos a utilizar. Fiorella es una estudiante de 11º año y quiere comprarse un celular inteligente, entonces ella va a empezar a lavar carros en su tiempo libre. Fiorella tiene ahorrado 50,000 y se gana por cada carro que lava 5,000. ¿Cuántos carros debe lavar para pagar su celular si el celular cuesta 350,000? Expresa la información en forma tabular, algebraica y gráficamente. Recordemos que en estadística, en funciones, cuando tenemos información las podemos trabajar de 3 formas. En forma de tabla, en forma algebraica, que ya es cuando yo pongo las variables X, y gráficamente, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo vamos a desarrollar las 3 formas de representar esta función. X va a ser la cantidad de autos y Y va a ser la cantidad de dinero. Estas son las 2 variables con las que yo voy a trabajar en este problema. Entonces, vamos a tener una variable dependiente y una variable independiente. ¿Quién será cuál, verdad? La cantidad de autos depende del dinero o el dinero depende de la cantidad de autos. Recordemos entonces que Y en este caso va a ser la cantidad de dinero, por lo tanto Y es la variable dependiente, porque dependiendo de los autos que yo lave, ya sea 0, 1, 2, 3, etcétera, así va a ser la cantidad de dinero, ¿verdad? No lo contrario. Entonces, X es la variable independiente, Y es la variable dependiente. ¿Qué pasa si yo lavo 0 autos? Habíamos dicho que Fiorella tiene un ahorro de 50,000. ¿Qué pasa si lavo un auto? Aquí lo importante no es el resultado final, sino más bien el proceso. ¿Qué está pasando aquí para llegar a 55,000? Eran 50,000 del ahorro más 5,000, obtengo 55,000. ¿Qué pasa si lavo 2 autos? Ya sabemos que ya tenemos 50,000 más 5,000 más 5,000, pero eso lo podemos ir resumiendo, ¿verdad? Multiplicando 2 por 5,000. Obtendría 60,000. Si lavo 3 autos, sería 50,000 más 3, que son los autos que yo lavé. Y recuerden que cada uno me pagan 5,000. 3 por 5,000 serían 15,000 más 50, 65,000. Pero vuelvo a repetir, no me interesa el resultado, lo que me interesa más es qué está pasando, este procedimiento. Si lavo 4 autos, 50,000 más 4 por 5,000, eso me da 70,000. ¿Qué pasa si lavo n autos? ¿Cómo podemos hacer esta representación de forma algebraica? Que a eso se refiere con algebraica, ¿verdad? En general podemos trabajar lo siguiente. Entonces, la cantidad de dinero que yo voy a obtener es, siempre va a haber un valor fijo en este ejemplo, que en este caso sería 50,000. Ese sería el valor fijo o la constante. Sería 50,000, ¿verdad? Que son los ahorros de Fiorella. Entonces, 50,000 más, ahora sí, yo me gano 5,000 por cada auto que lave. Entonces sería 5,000 por X, ¿verdad? Donde X ya habíamos mencionado que va a ser la cantidad de autos y Y la cantidad de dinero que voy a obtener. Entonces, esta es una representación algebraica de esta situación. ¿Cómo la fuimos construyendo? Viendo los procedimientos, aquí fue 5,000 por 1, 5,000 por 2, 5,000 por 3, 5,000 por 4, y si yo tengo n autos, aquí lo representamos con la X, que sería un auto, 2 autos, etc. La representación algebraica lo podríamos entonces hacer de esta forma.
y es igual a x más b. Es decir, y es igual a 5.000x más 50.000, que fue exactamente la misma ecuación que se construyó arriba. En este caso, no hay ningún problema que yo ponga el 50.000 adelante, el 50.000 atrás. Recuerden que se está construyendo la situación en forma algebraica. Pero no he resuelto el problema. Me estaban preguntando cuántos carros debo de lavar. Y usted lo puede ir haciendo ahí y va sumando, pero ¿y cuánto tiempo va a durar? Recuerden que para eso tenemos la matemática, que es esta herramienta que nos simplifica los cálculos. Entonces, ya conociendo las variables, recordemos que Y es la cantidad de dinero, X es la cantidad de autos. La pregunta es, ¿cuántos autos? ¿Cuántos autos hay que lavar? ¿Cuántos carros? O sea, me están preguntando por el valor de X. Y Y es la cantidad de dinero. ¿Cuánta cantidad de dinero ocupo? Ocupo recoger 350.000 colones. Entonces, vamos a resolver una ecuación de primer grado con esa misma que establecí de la representación algebraica. 350.000 más es igual a 5.000x. Lo que hago es sustituir la y por los 350.000 solamente, más 50.000. Ahora sí, usted tiene la capacidad de resolver esta ecuación, ¿verdad? Igual también podría hacerlo en calculadora, pero aquí muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Hay que despejar la X. Entonces, este 50.000 que está sumando pasa a restar. Entonces, a 350.000 le quitamos 50.000, lógico que va a dar 300.000 colones. 300.000 colones. Ahora, este 5.000 que está multiplicando a la X lo paso a dividir. Entonces va a ser 300.000 entre 5.000 y voy a obtener un valor de 60. De 60. ¿De dónde salió ese 60? De agarrar 300.000, que ya le había restado los 50, lo divido entre 5. Entre 5. Y eso da 60. Pero que era X. Recuerden que arriba yo tengo que nombrar las variables. Era la cantidad de carros, de autos. Entonces, ¿cuántos carros tiene que lavar Fiorella? Tiene que lavar 60 autos para obtener esa cantidad de dinero para comprarse el celular. Se puede representar como la función lineal. Cuando trabajamos con estas representaciones algebraicas, nos vamos a dar cuenta que son funciones lineales. ¿Por qué? Porque ya tienen esta forma. Y es igual a X más B. Pero ¿por qué es una función lineal? Entonces, con la forma gráfica, vamos a comprobar que es una función lineal. Entonces, X cantidad de autos. Aquí va X, ¿verdad? Aquí va el eje Y, van a ser el dinero. Entonces, si yo no lavo autos, entonces me pongo aquí en 0, voy a tener 50.000. Aquí está. Si lavo 10 autos, bueno, aquí vean que son valores muy pequeños que no los vamos a ver reflejados. Entonces voy a irlo haciendo de 10 en 10. Si lavo 10 autos, voy a obtener 100.000. Si lavo 20 autos, 150.000. 30, 40 y así sucesivamente, yo voy a obtener, ¿verdad? Con 60 autos sería 350.000 colones. Entonces, aquí podemos observar que se forma una línea recta. Por eso ya empezamos a hablar de lo que es una función lineal. Función lineal. En este caso, veamos que hay un crecimiento. Entre más autos lave, su ingreso va a ser mayor, ¿verdad? Entonces hay un crecimiento de esta función. Entonces esas serían las tres representaciones de una función lineal. Pero repasemos que era una función lineal. Ya tenemos noción, ¿verdad? Y lo vamos a relacionar con lo que son los conceptos de función. Es una función f, cuyo dominio, este primer conjunto, es el dominio.
sea que usted en las X puede tener cualquier número real. Y este conjunto es el codominio, que el resultado de relacionar las preimágenes con las imágenes, las X con las Y, van a estar aquí dentro de este conjunto, los números reales. Esta es notación simbólica. Entonces recordemos que esto va a ser el dominio y este es el codominio. Tal que f de x es igual a mx más b. Esta es el criterio, la fórmula, la función lineal. F de x es igual a mx más b. También la podríamos poner, recuerde que f de x o y es lo mismo, y es igual a mx más b. Entonces es importante que usted repase cuál es la forma de la función lineal. Y es igual a mx más b. Y es igual a mx más b. Donde m y b, ya esto lo habíamos, ¿verdad? Resuelto en alguna de las guías anteriores, pero vamos a repasar todo el contenido. M y b pertenecen a los números reales y su representación gráfica es una recta. A m se le denomina, esta m, se le llama pendiente de la recta. Por ejemplo, usted va en un carro y se topa una pendiente, ¿verdad? En este caso, hoy podríamos pensar, hay una cuesta, ¿verdad? Entonces, muy relacionado está que m va a ser el valor de la pendiente, que es la inclinación que va a tener esa recta, va a estar muy inclinada, no va a estar inclinada, con respecto al eje X, y B, entonces este B también tiene su significado, ¿verdad? Es la ordenada o intersección con el eje Y. Entonces, ¿qué va a ser M? La pendiente, la inclinación. ¿Y quién va a ser B? La intersección, el eje Y. En este caso, el punto por donde pasa esa recta. Vamos a ver las características generales. M mayor que 0. ¿Qué es una M mayor que 0? Es una pendiente positiva. Cuando la pendiente es positiva, la función es creciente. Cuando la pendiente es menor que 0 o negativa, la función es decreciente. Y cuando la pendiente es igual a 0, la función es constante. Más adelante vamos a retomar esos pequeños conceptos aquí. Aquí vamos a aprovechar para verlo de una vez. Representación gráfica de una función lineal. Entonces, aquí podemos ver las diferentes representaciones según la pendiente. Si la pendiente es positiva, esta función va a ser creciente. ¿Qué va a hacer usted? Imagínense que pone un carrito acá, siempre al lado izquierdo. Ah, mira, el carro va subiendo. Por lo tanto, eso es una función creciente. Ponemos el carro del lado izquierdo siempre. ¿Qué está haciendo el carro? Ah, mira, el carro va bajando. Por lo tanto, es una función decreciente cuando la pendiente es negativa. ¿Cuándo es constante? Ponemos el carrito va en línea recta, no sube, no baja, ¿verdad? Por lo tanto, yo sé que en ese caso la función es constante, la pendiente vale 0. Y una función muy importante que debemos de reconocer es la función identidad. La función identidad, como su nombre lo indica, es que yo voy a trabajar con preimágenes e imágenes idénticas, X y Y idénticas. Por ejemplo, el punto, el par ordenado, 1,1, 0,0, etc. Cuando yo construyo esta función identidad, esto es lo que voy a obtener. Entonces siempre es importante, 0 con 0, 1 con 1, 2 con 2, menos 1 con menos 1, menos 3 con menos 3. Entonces siempre se me va a formar esta función que es importante conocer como función identidad. Y la función identidad de f de x es igual a x. Entonces, con respecto a la pendiente, podemos imaginar, ¿verdad? Lo del carrito, lo ponemos del lado izquierdo y lo que les acabo de mencionar. Aquí sería una función constante. ¿Cuándo? Cuando la m es igual a 0. Una función creciente cuando la pendiente es mayor que 0. Y una función decreciente cuando la pendiente es menor que 0. Es importante que siempre repasemos la teoría que tenemos en matemática, porque si en matemática, como en cualquier otra asignatura, vamos a tener la teoría.
Ok, entonces retomamos. Entonces, este M se llama pendiente y ya vimos los tres posibles casos de la pendiente y cómo hacer la función con respecto a la pendiente. Fórmulas importantes, cuando yo deseo la intersección con el eje X, lo puedo hacer a través de la fórmula del par ordenado menos B entre M, 0, y la intersección en el eje Y, recordemos que B ya habíamos mencionado que es la Y por donde pasa la función. Observemos en este caso, aquí tengo la función en color azul, va a pasar por aquí en el eje Y. Entonces, ese es el valor de B. Como podemos observar, B en este caso va a valer menos 1. ¿Cuánto vale M? Gráficamente no lo puedo determinar. Puedo determinar gráficamente que esta función, ¿qué pasa si ponemos un carrito acá? Esta función es creciente. Por lo tanto, yo sé que B vale menos 1 y que la pendiente es positiva. Esa es la información que puedo sacar de ahí a simple vista, ¿verdad? Ya si queremos el valor de M, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces voy a hacer la diferencia que hay en Y lo divido entre la diferencia que hay en X. Entonces, aquí vamos viendo las diferentes características de la función lineal. Todavía no vamos a desarrollar esta parte de la pendiente. Continuamos. Entonces, recordemos que la función lineal tiene la forma f de x es igual a mx más b, con la pendiente, con la intersección. O también y es igual a mx más b, donde x es la variable independiente y y o f de x es la variable dependiente en dicha función. Entonces, para ir desarrollando este tema, vamos a identificar elementos importantes, ¿verdad?, de la función. Identifique la pendiente, la intersección con el eje Y, o sea, B, y la monotonía de cada función. O sea, la monotonía se refiere a si la función es creciente, decreciente o es constante. Veamos los ejemplos. La pendiente. La pendiente es la que va a estar multiplicando o dividiendo la X. Podemos verlo así. Si la X no estuviera, vean que me queda un 5. Por lo tanto, 5 es la pendiente. Y el número que está sumando o restando, ese va a ser B. Entonces, B es 3, pendiente 5. Como la pendiente es positiva, la función va a ser creciente. Vamos con la siguiente. Pendiente 8. Tengamos mucho cuidado. Recordemos, según la fórmula, la pendiente mx más b es la que acompaña a la x, podríamos decirlo así. Entonces vean que no es que siempre las van a dar ordenadas las funciones, uno tiene que identificar. Aquí está la x, ¿verdad? El menos 7 está multiplicando a la x, por lo tanto, menos 7 es la pendiente. Ojo, ¿verdad? Con esa situación. ¿Quién sería b? Aquí está el 8 sumando. Recuerden que hay un más imaginario, no hace falta ni que ponerlo, ¿verdad? Es para que identifiquemos. Entonces, B vale 8, M menos 7. Como M es menor que 0, negativa, la función es decreciente. Veamos acá en el tercer ejemplo. Y es igual a mx más b. Mx más b, vean que aquí no hay ninguna x. Por lo tanto, al no haber x, o si la hay, pero está multiplicando al 0. Entonces, cuando no hay pendiente, no es que no hay, es que la pendiente es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene la x. ¿Y quién es b? Número que está sumando y restando, aquí está, sería menos 4. Como m es igual a 0, la función es constante. Entonces, ¿cuándo va a ser constante? Cuando no va a aparecer la x. F de x igual menos 4, f de x igual 8, y igual 7, etc. Continuamos con el otro ejemplo. La pendiente es lo que está a la par de la x, pero recordemos cosas básicas, ¿verdad? De números racionales. Este 7 divide tanto al 5 como al 4. Entonces tenemos 5 séptimos más 4 séptimos. Lo mejor que podemos hacer es separar, ¿verdad?
Entonces, ¿quién es la pendiente? 5 séptimos. ¿Quién es B? 4 séptimos. Como la pendiente es positiva, la función es creciente. Entonces, esto es los principales aspectos de la función lineal. Seguimos con los ejemplos. Seguimos con los ejemplos. Aquí, ejemplo 1. Determine las intersecciones con los ejes y si la función es creciente, decreciente o constante. A simple vista, muchachos, ponemos aquí el carro. ¿Qué está haciendo el carro? Subiendo. A simple vista, yo sé que la función es creciente. Por lo tanto, la pendiente es positiva. Pero aquí me piden determine las intersecciones con los ejes y si la función es creciente. Bueno, en este caso, esta función es creciente. Ahora voy con las intersecciones con los ejes. Entonces, recordemos. Si yo quisiera las intersecciones con los ejes, aquí están. Cuando yo tengo los datos de M, de B. Pero estamos primero haciendo el análisis gráfico de una función lineal, que yo siento que es lo más importante. Entonces, ¿qué son las intersecciones? Recordemos, son los cortes que hay en el eje. En el eje X, mira, aquí está un corte, aquí está el otro corte en el eje Y. Entonces, en el eje X, recordemos que son puntos pares ordenados, sería 2,0 a una altura de 0, y este par ordenado es en X está en la dirección del 0 y en Y en menos 3. Recordemos, que todo par ordenado siempre se va a formar X, primero lo que esté en el eje X y después la Y. Entonces, ¿cuáles son las intersecciones? Con el eje X, la intersección con el eje X sería el par ordenado 2,0. Y la intersección en el eje Y sería el par ordenado 0, menos 3. ¿Qué pasa si me preguntan por el valor de B? A simple vista yo sé que B es igual a menos 3, ¿verdad? Entonces B es menos 3. ¿Cuál es la intersección en el eje Y? 0, menos 3. 0, menos 3. Y habíamos dicho que la función es creciente porque la pendiente es mayor que 0. Aún no se va a determinar el valor de la pendiente con la fórmula ni en forma gráfica, que también se puede sacar. Lo vamos a dejar para la guía de más adelante. Hacemos la siguiente, ¿verdad? Tengo una función. Mira, ¿qué pasa con el carro? Va bajando. Por lo tanto, yo sé que la función es decreciente. La pendiente es menor que 0, la pendiente es negativa, por lo tanto, la función es decreciente. Ahora, intersecciones. Aquí tengo intersección en el eje X y en el eje Y. Ojo, esta es la intersección en el eje X y esta es la intersección en el eje Y. Aunque aquí está un punto indicado, no quiere decir que esa es la intersección. Yo nada más me voy a fijar en el eje X. Mira, aquí es el punto. Y en el eje Y, acá. Ahora sí, saquemos las coordenadas. En el eje Y sería el punto 0,2. Por lo tanto, automáticamente B, ¿cuánto vale? B vale 2. Y aquí, en el eje X, vea que está entre 2 y 3, qué sé yo, 2,6, 2,7, 2,8. Es una aproximación, ¿verdad? Porque todavía no tengo herramientas. Bueno, tengo las herramientas, pero no lo vamos a resolver. La intersección con el eje X corresponde al par ordenado 8 tercios, 0, o sea, 2,6. Ven, aquí está, 2,6. Entonces, más que todo, este es un ejercicio de identificación gráfica de la función lineal. Aún no se va a determinar el valor de la pendiente M con la fórmula. Situación problema número 2. ¿Quién tiene un pequeño negocio y sus ganancias están representadas algebraicamente por la función f de x es igual a x medios más 1? Recordemos, ¿por qué sé yo que es una función lineal? Porque tengo la x. No está x al cuadrado, no está x a la 3, no está x a la 4. Es una función lineal porque ahí llevo la x.
Realice una representación tabular, o sea, una tabla y gráfica de dichas ganancias y conteste cómo le va a Kenneth en su negocio. Entonces, Kenneth tiene ganancias que están representadas con ese criterio o fórmula. Vamos a ver si le va bien, si le va mal. Entonces, para eso yo voy a representar mediante una tabla. Entonces, representación tabular. Vamos a poner las variables X y las variables Y. Iniciamos con algunos valores para X y con la calculadora vamos a determinar los valores para Y. Por ejemplo, que X puede ser, él vende artículos de cierto tipo, entonces X es la cantidad de artículos. Tal vez por ahí sí me faltó definir eso. Okay. Pero si trabajamos solo con variables, vamos a poner 0, 1, 2, 3 y 4 para darnos una idea de cómo se comporta esta función. ¿Cómo encuentro los valores de las Y? ¿Cómo los encuentro? Recuerden que ya tenemos el criterio. ¿Cómo encuentro cada uno de estos? Para cada valor de X vamos a sustituir en la función. Si yo estoy diciendo que X vale 0, entonces aquí yo voy a poner un 0. Entonces lo puedo hacer en la calculadora, ¿verdad? 0 medios más 1 da 1. Entonces aquí tengo que la lleva al de 1. Ahora voy con 1. En lugar del 0, voy a poner donde está la X, aquí, ¿verdad? Un 1. Pongo el 1. 1 medio más 1 da 3 medios. Entonces aquí salió. Con 2, en lugar de la X, voy a poner un 2. 2 entre 2 más 1, y eso da 2. Y ahí lo voy llenando. Con 3, en lugar de la X, entonces, aquí tenemos el criterio, me lo dieron, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es sustituyendo donde va la X. Aquí con 3, 3 medios más 1 me da 5 medios. Y con 4, 4 medios más 1 me da 3. Entonces vean que ya tenemos la representación tabular. Tengo 1, 3 medios, 2, 5 medios y 3. También se puede escribir en la calculadora. Otra forma de hacerlo más sencilla es poner en la calculadora X medios más 1, que esa es la función. Y vamos a utilizar la tecla cal. Entonces, escribimos X medios más 1 en la calculadora. Le damos cal. Ahora sí, la calculadora me va a pedir quién quiere que sea X. Entonces yo voy a empezar con 0. Se escribe el valor, ¿verdad? Se escribe el valor. En este caso 0 y le doy igual. Entonces, con 0 me va a dar 1, que ya esto fue lo que hice aquí. Con 0, vean que da 1. Con 3, este es otro ejemplo. Ahora en lugar de 0 quiero un 3. Con 3 da 5 medios. Entonces son dos posibles formas de hacerlo. Lo que me interesaba era hacer la práctica, hacer la tabla, disculpen, la tabla. Ahora sí, yo ya tengo aquí la tabla, ¿verdad? Recordemos también que 3 medios es 1,5, 5 medios es 2,5. También se puede representar como pares ordenados. X y Y. 0, 1, 1, 3 medios, 2 con 2, 3, 5 medios, 4 con 3. Aquí es las tablas, las podemos representar como pares ordenados. Ahora sí, vamos a hacer el siguiente análisis. Me pongo en 0 y subo a 1. Me pongo en 1 y subo a 1,5. Me pongo en 2 y subo a 2. Me pongo en 3 y subo a 2,5. Recuerden que 5 medios es 2,5. 2,5. Esto es 1,5 por facilidad para hacerlo también. Me pongo en 4 aquí en X, en el eje X, y tengo que subir al 3. Entonces vean que igual es una función lineal, es creciente. ¿Por qué? Porque la pendiente es positiva. La intersección con el eje Y, aquí veamos que sería 1, por lo tanto ponemos que B es 1. Entonces, ¿qué concluimos? Que no tiene ganancias en su negocio o tiene pérdidas. Concluimos que la función de ganancia es creciente. Esto significa que en el negocio de Kenneth sus ganancias van aumentando de forma lineal.
Entonces, según lo que hemos aprendido acá, vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Identificar M y B, determinar cómo son estas funciones, intersecciones solo de forma gráfica. Y eso sería la resolución de la guía para que trabajen de esta forma. Bueno, muchachos, eso sería todo. Muchas gracias.